Esta es una obra de ciencia ficción completamente original, escrita por humanos, creada exclusivamente para este canal. Así que, pongámonos cómodos y comencemos. El gran salón de la capital de mármol de los Edgeimon olía a algo entre incienso y ozono. El aroma de una civilización tan antigua que había olvidado cómo oler a cualquier otra cosa. Brian Knox estaba de pie al otro extremo de la mesa de recepción, el único humano en una sala de aproximadamente 300 seres que esperaban con ansia su muerte en los próximos 4 minutos. No lo ignoraba. El salón era magnífico. Eso sí que lo reconocía. Columnas de piedra blanca se alzaban 30 metros hasta un techo abovedado con paneles de cristal bioluminiscente incrustados que latían en lentas ondas rítmicas, como la respiración. Largos estandartes de color carmesí intenso y violeta colgaban entre las columnas, cada uno bordado con el símbolo estelar en espiral de la hegemonía galáctica. El suelo era una única losa continua de mármol pálido pulido, veteado de algo que parecía oro, pero que se movía ocasionalmente como un líquido lento. Brian había tenido cuidado de no mirarlo demasiado tiempo al entrar. La corte reunida se alineaba en ambas paredes. Dignatarios, embajadores, familias de alta alcurnia que habían viajado desde una docena de sistemas para observar al pretendiente final. Vestían sus mejores galas, lo que la cultura de la hegemonía significaba prendas estructuradas que parecían arquitectura portátil, paneles geométricos afilados de tela iridiscente, tocados que añadían medio metro a alturas ya impresionantes, fajas ceremoniales cargadas con suficiente herraje decorativo como para anclar una pequeña embarcación. Observaban a Brian con la emoción contenida y educada de quienes asisten a una ejecución pública disfrazada de cena formal. A la cabecera de la mesa, elevado sobre un pedestal de 3 escalones, se encontraba el alto canciller. Era anciano, incluso para los estándares de una especie que medía la esperanza de vida en siglos. Su piel era de un gris intenso y bruñido, tensa sobre unos rasgos angulosos que tenían la cualidad de la madera tallada a la deriva. Hermoso antaño, ahora severo. Tenía 4 ojos, los 2 exteriores ligeramente más grandes y separados como los de un pájaro, los 2 interiores más estrechos, casi humanos por su ubicación. Los 4 estaban fijos en Brian, con una expresión que transmitía algo entre satisfacción y desprecio. Su túnica era extraordinaria, una pesada tela con hilos dorados que caía en cascada hasta el suelo en pliegues deliberados, como si la prenda hubiera sido diseñada para sugerir tanto riqueza como la inamovilidad de la piedra. Sus dedos alargados y delgados se entrelazaban ante él, pacientes como una mantis. A la izquierda del canciller se encontraba la princesa Kaara. Brian había visto las imágenes de la sesión informativa, pero las imágenes que estaba encontrando no preparaban adecuadamente a una persona. Era alta, casi 2 metros, con la elegancia de extremidades largas, común en la realeza hegemónica. Su piel era de un lila intenso y luminoso, y a lo largo de su cuello y hombros, visibles por encima del cuello alto de su vestido carmesí estructurado, corrían tenues y arremolinados dibujos. No eran tatuajes, según le habían informado, sino una pigmentación natural única en cada persona, el equivalente a una huella dactilar escrita en la piel con un tono plateado pálido. Su cabello era extraordinario, voluminoso y ondulado, de un auténtico rosa pastel que conseguía parecer a la vez improbable y completamente natural. Sus ojos, grandes y violetas, transmitían una inteligencia que su expresión se esforzaba por suprimir, transformándola en algo más tradicionalmente regio. Observaba a Brian como un científico observa un nuevo espécimen, con una intensa concentración, desprovista de cualquier carga emocional visible. Él lo respetaba. En un pedestal acolchado de terciopelo, entre el canciller y la princesa, se encontraba la esencia de la noche. Era una taza pequeña, apenas más grande que un vaso de chupito, hecha de una sola pieza de cristal negro intenso. El líquido en su interior era casi invisible, incoloro, con solo un tenue brillo que reflejaba la luz bioluminiscente del techo. Parecía, pensó Brian, notablemente como agua que había aprendido a ser ligeramente presumida de sí misma. 47 seres habían bebido de esa copa. 47 de los pretendientes más finos, fuertes y políticamente poderosos de la hegemonía. Príncipes de los sistemas exteriores, generales, los herederos del pacto maratiano. Todos habían estado en esta sala, en este mismo lugar, y habían levantado esa misma copa, y todos habían dejado de respirar a los 3 minutos de dejarla. La hegemonía lo llamó una prueba sagrada de dignidad. Las 47 familias fallecidas lo llamaron algo considerablemente menos ceremonial. Brian Knox lo llamó martes. El boticario real, una criatura pequeña y ansiosa,
cuya piel translúcida revelaba la tenue tracería azul de su sistema circulatorio, sus múltiples sensores, temblando con lo que Brian interpretó como una combinación de orgullo profesional y profunda culpa personal, llevó la copa hacia adelante sobre un cojín de seda. Colocó el pedestal ante Brian y retrocedió 3 pasos completos, lo que Brian notó que era un poco más de lo que exigía el protocolo. El canciller dijo, enviado Knox del cuerpo diplomático terrano. Su voz era el sonido del mármol al asentarse. Se presenta ante la hegemonía y ante su Alteza, la princesa Kiara, para realizar la prueba de esencia. Se le ha informado de los requisitos de la prueba y sus resultados históricos. Sí, dijo Brian con amabilidad. Sabe que 47 candidatos le han precedido. Lo soy, y ninguno sobrevivió. Noté que el número era sospechosamente redondo. Brian miró la taza. También estoy ligeramente ofendido de que nadie me ofreciera una silla. Esto se siente como algo que se hace sentado. Una onda de algo se movió por la corte reunida. No exactamente una valla, más bien como la recalibración colectiva de personas, al encontrar un punto de datos que no habían planeado. Los 4 ojos de canciller se entrecerraron en una secuencia escalonada, primero los externos, luego los internos. Puede proceder a su discreción. Brian cogió la taza. Era más ligera de lo que esperaba. El líquido dentro era realmente inodoro a estas alturas, lo cual era interesante. La mayoría de las neurotoxinas sobre las que había leído en su preparación para la sesión informativa tenían una firma química que se podía detectar, algo afilado, metálico o dulcemente. Incorrecto. Esto no tenía nada, solo una leve calidez contra su palma a través de cristal. La levantó. La sala quedó en completo silencio. No el silencio de una habitación en pausa, sino el silencio de 300 seres colectivamente. Conteniendo la respiración, Brian se llevó la taza a los labios. La esencia de la noche le llegó a la lengua y bajó por su garganta, y durante aproximadamente un segundo, esperó sentir la cascada neuronal que los documentos informativos describían como un catastrófico cierre sistémico iniciado a nivel sináptico. En cambio, lo que sintió fue un agradable calor que se extendía desde la base del esternón, un leve cosquilleo en las yemas de los dedos y una repentina y vívida alerta que le recordó mucho al primer sorbo de un buen espresso en una fría mañana en Oslo. Se detuvo un momento, examinando la sensación con la atención concentrada de un hombre que acaba de consumir algo que ha matado a 47 personas y quiere ser exhaustivo. Luego miró la taza. Luego miró a la princesa. Luego dejó la taza en el pedestal con un pequeño clic deliberado y dijo, de hecho, está bastante bien. Hay una nota cítrica debajo del cuerpo principal. Bergamón, tal vez. Un final ligeramente aringente. ¿Hay algo más? El silencio en la sala se transformó en algo con textura. Un noble maratellano en la tercera fila se desmayó. Un dignatario cerca del fondo emitió un sonido que, en su especie, indicaba un fallo epistémico total. Los sensores del boticario se quedaron completamente rígidos. Y la princesa Kiara, que había mantenido una quietud perfecta durante todo el procedimiento, que no se había inmutado ante 47 muertes, que había perfeccionado el arte de no mostrar nada, dejó que sus labios se separaran ligeramente en una expresión que, en un rostro humano, habría sido el comienzo de una sonrisa que aún no estaba lista para mostrar al mundo. El alto canciller permaneció muy quieto. Brian volvió a tomar la copa, la giró entre sus manos y miró a la corte con la expresión apacible y educada de un hombre que había llegado a una fiesta y realmente lo estaba disfrutando. Más, repitió amablemente por si alguien se lo había perdido la primera vez. Lo primero que el canciller levantó una mano larga y delgada y dijo con voz de absoluto control, «El juicio queda suspendido en espera de revisión». Lo segundo que hizo fue mirar al boticario real con una expresión que trascendía todas las barreras de las especies. «Vas a tener una semana muy difícil». Suspendido. La voz de Kiara era precisa como un bisturí. Dio un paso adelante desde el escenario. Su vestido carmesí se movía con ella como solo lo hace una tela muy cara. Líquida, pausada, completamente controlada. Llegó al pedestal y miró la copa de cristal negro que Brian sostenía sin apretar en la mano, y luego miró al canciller. ¿En qué motivos? La validez de la respuesta metabólica no está clara. Él lo bebió. Ella lo dijo simplemente como se enuncia una verdad axiomática. Él se puso de pie, habló, lo criticó. Ella dejó que esa última palabra tuviera un peso que no requería mayor elaboración. El juicio tiene una condición, la supervivencia. Él sobrevivió. La biología humana es una anomalía no considerada en el canciller.
Sus ojos violetas se posaron en sus cuatro con la serena precisión de un sistema de puntería que lo fija. El Estatuto del Juicio, escrito en la Tercera Era, dice, y sé que lo dice porque lo he leído a diferencia de todos los demás en esta sala. Los dignos beberán y se levantarán. No especifica la especie. No especifica el mecanismo de supervivencia. Dice que se levantarán. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Él se levantó. También pidió una segunda copa, lo que francamente excede los requisitos del estatuto. El silencio que siguió fue el típico que se produce cuando una sala llena de seres políticamente sofisticados realiza cálculos rápidos sobre con qué lado de un argumento quieren que se les asocie. Brian, por su parte, había estado observando el intercambio con genuina apreciación. Había un placer particular en ver a alguien tener la razón de forma precisa e innegable en público, especialmente cuando la persona a la que le estaban dando la razón contaba con que todos se sintieran demasiado intimidados como para notarlo. Su Alteza, dijo la canciller con cautela, esto es irregular. Lo más valioso es, se volvió hacia Brian, enviado Knox. Según el estatuto de la prueba de esencia, su supervivencia constituye una culminación exitosa. La hegemonía reconoce su posición como candidato con mérito. Hizo una pausa y algo cambió en sus ojos. Esa intensidad científica, reevaluando, recalibrando. Bienvenido a la corte interior. Los dignatarios reunidos respondieron con el sonido de una sala llena de aplausos, pues habían decidido colectivamente que aplaudir era la opción más segura. Brian inclinó la cabeza. Gracias, Su Alteza. Debo mencionar que el hormigueo en mis dedos se ha convertido en algo bastante agradable. Puede que tenga un poco de cafeína. El canciller sintió un tic en su interior. La expresión de Kiara no cambió, pero los patrones plateados en espiral de su cuello cambiaron de color sutilmente, un tono más profundo hacia el azul, que según habían informado a Brian era un indicador fisiológico de un mayor interés, similar a una ceja levantada. No la habían informado. Sospechaba que lo sabía. Se giró e hizo un gesto hacia las puertas del lado oeste del salón. El enviado llama. Permítame mostrarle el balcón del observatorio. La corte nos excusa. La corte, interpretando la situación correctamente, los excusó. Atravesaron un pasillo de piedra pálida iluminado por orbes de cristal suspendidos, y durante 30 segundos ninguno de los dos habló. Los sonidos del salón se desvanecieron tras ellos cuando salieron al balcón, una amplia plataforma voladiza de piedra blanca que se extendía desde la fachada superior del palacio, dominando una ciudad que se extendía por un valle como una marea geométrica. Kaibara se detuvo en la barandilla y miró hacia afuera, y la luz la iluminó de forma diferente allí, sin la ceremonia controlada del salón. Parecía menos un retrato real y más una persona. 47, dijo sin girarse. Lo sé. Brian se quedó a su lado, dejando el espacio apropiado. Nunca pedí el juicio. Quiero ser precisa al respecto. Su voz era tranquila ahora, todavía controlada, pero la precisión en ella cumplía una función diferente. Ya no era un arma, solo un instrumento de precisión. La carta lo exige. El canciller interpreta la carta. Las familias de las grandes casas de la hegemonía enviaron a sus hijos porque es necesario y porque quieren acceder al trono, no porque me quieran a mí. Hizo una pausa. Todos murieron por la llamada de un enviado, no por una persona. Brian miró la ciudad. La luz del atardecer era algo que él habría llamado ámbar si estuviera en la tierra, pero la estrella aquí brillaba un poco más fría, y el efecto era más bien de un dorado rosa intenso, pintando las agujas geométricas de cálidos tonos cobrizos. Era hermoso como las cosas eran hermosas cuando no les importaba si lo pensabas o no. Brian, dijo. Ella lo miró de reojo. Mi nombre, aclaró. Si estamos en el balcón en lugar de en el recibidor, creo que los nombres de pila son razonables. Los patrones plateados de su cuello cambiaron de nuevo brevemente. Kiara, dijo. Lo sé. Él sonrió. El expediente sobre ti era muy bueno. La parte donde reescribiste el pacto comercial de hegemonía a los 19 años fue particularmente impresionante. Ella lo observó por un momento. No eres lo que me informaron. ¿Sobre qué te informaron? Una funcionaria diplomática de rango medio, enviada porque el cuerpo diplomático terrano consideró que el juicio sería una demostración útil de... Buscó una expresión cortés y, al parecer, optó por no usar la cortesía, sino la disposición a participar en la cultura hegemónica sin ninguna expectativa de éxito. Se suponía que debías morir rápido y, por lo tanto, demostrar la sinceridad humana en el compromiso. Brian asintió lentamente. Exacto, dijo. Ese era el plan. Ella lo miró fijamente. El núcleo pensó que moriría, dijo.
Pensé que no. Teníamos una diferencia de opinión. Sabías que podría sobrevivir. Biología del mundo de la muerte, dijo simplemente. Te lo explicaré. Pero creo, añadió, mirando hacia atrás a través del pasillo hacia el vestíbulo, donde ya podía oír el elevado volumen de la discusión que comenzaba, que probablemente deberíamos buscar primero un lugar menos expuesto, porque el canciller no parece un hombre que acepte los resultados con elegancia. Como si surgiera una respuesta desde algún lugar del interior del palacio, se oyó un sonido que no era una alarma, pero que estructuralmente se parecía a un tono bajo y resonante que se repitió 2 veces y se detuvo. La expresión de Caivara se cristalizó. El canciller ha convocado una sesión de emergencia del Alto Consejo, dijo, interpretando el patrón del tono como se interpreta un idioma. Se enderezó, algo que se supone que no puede hacer sin mi firma. Brian la miró. Ven, dijo, y se movió con la gracia decidida de quien ha pasado toda su vida siendo subestimada y ha encontrado usos productivos para ello. Fueron a los jardines. Fue idea de Kiara, lo que sorprendió a Brian hasta que explicó que los jardines eran el único lugar del palacio que se había confirmado que no tenía monitorización acústica, ya que el canciller había instalado él mismo los sistemas y necesitaba un lugar para hablar en privado. Él notó con viva satisfacción. Nunca imaginó que ella pudiera encontrar el único lugar que la había dejado sin vigilancia, ni que ella hubiera cartografiado su existencia y hubiera guardado ese conocimiento durante 3 años, esperando el momento de necesitarlo. El jardín ocupaba un patio central abierto al cielo vespertino, cada vez más profundo, plantado con especies de una docena de mundos, flora que crecía en formas arquitectónicas, torres en espiral de un verde cristalino, plantas de hojas anchas y planas que se movían en las corrientes de aire con un ritmo lento y pausado, y una floración baja y azul que emitía una tenue bioluminiscencia al desvanecerse la luz. Brian caminaba junto a Kiara por un sendero de piedra pálida, consciente de la extrañeza del jardín con la amabilidad y atención de quien encuentra la extrañeza interesante en lugar de alarmante. «Háblame del mundo de la muerte», dijo. No era una petición formulada como una pregunta. Era un científico dándole permiso a un espécimen para ser esclarecedor. Brian consideró por dónde empezar. La Tierra, según la clasificación galáctica, es un entorno de riesgo biológico de categoría 4. Dijo que la atmósfera de oxígeno y nitrógeno de alta gravedad tiene una inclinación axial significativa que produce condiciones extremas, variación estacional de la temperatura. El 92% de la superficie está cubierta por un medio sin oxígeno respirable en el que la mayor parte de la vida se ahoga. La superficie misma está cubierta de organismos que han pasado 4.000 millones de años en una guerra química y biológica continua e ininterrumpida entre sí. Kiara caminó en silencio por un momento. 4.000 millones de años, más o menos. Y lo que pasa con ese tipo de carrera armamentística es que los supervivientes, los que lo lograron, llevan consigo las defensas químicas acumuladas de todas las generaciones anteriores. Cada patógeno, cada depredador, cada toxina ambiental. Los que no se adaptaron se han ido. Los que siguen en pie son los que se adaptaron a todo, incluidas las neurotoxinas, especialmente las neurotoxinas. Se detuvo junto a una de las plantas espirales cristalinas, examinándola. Los humanos consumen veneno por placer. Lo digo literalmente. La cafeína es un insecticida natural. Es la defensa química de una planta contra los insectos. El alcohol es metabólicamente tóxico. Provoca degradación hepática con el tiempo. Es esencialmente un veneno de acción lenta que bebemos por placer. Capsaína, el compuesto de la comida picante, actúa sobre los mismos receptores del dolor que registran el daño tisular. Los humanos lo comemos porque disfrutamos de la sensación. La miró. Algunos competimos para establecer dominio social. Kiara se había detenido. Lo miraba con la misma expresión que tenía en el pasillo, esa atención total, pero intensificada. Come señales de dolor por placer. Participamos en competiciones. Confirmó. Hay clasificaciones. Guardó silencio un momento. Las flores azules bioluminiscentes latían suavemente entre ellas. La esencia de la noche, dijo lentamente, es el compuesto neurotóxico más concentrado en la farmacología de la hegemonía. Fue desarrollado como un arma. Su mecanismo de acción se dirige a los nodos de relevo neuronal en la base del cráneo. Todas las especies inteligentes conocidas en el espacio de la hegemonía comparten esta arquitectura. Es, hasta donde nuestros boticarios han establecido, universalmente letal a los 3 minutos de su consumo. Excepto por los humanos, dijo Brian, porque los humanos no tenemos esa arquitectura craneal. Tenemos una configuración diferente.
Nuestro procesamiento neuronal está distribuido de forma distinta, con sistemas más redundantes, más vías laterales, y nuestro hígado. Se palmeó la caja torácica con modesto orgullo. Es extraordinario. Procesa lo que encuentra y lo archiva sin control. La esencia de la noche es, según mi bioquímica particular, aproximadamente análoga a una taza de té muy fuerte. Kiara lo miró fijamente. Un té con una agradable nota cítrica, añadió, y fue entonces cuando ella rió. Un breve sonido de sorpresa se contuvo rápidamente, y pareció ligeramente molesta consigo misma por haberlo producido. De verdad no sabía si te mataría, dijo. No es una acusación, es una recalibración. Tenía una hipótesis sólida, dijo con sinceridad, basada en el desglose farmacológico de los documentos del ensayo que el núcleo obtuvo mediante un acuerdo comercial hace 3 años. Hice que analizaran el compuesto 12 en bioquímicos y una toxicóloga muy entusiasta, la doctora Priya Vasant, quienes me dijeron, cito directamente a Brian, que esto debería matarte, pero tu hígado es de la tierra, así que probablemente no. Te doy 8020 puntos a tu favor. Mucha suerte. 8020, repitió Kaivara. Normalmente tiene razón. Otro breve silencio. El jardín se movía suavemente a su alrededor, una flora extraña respirando en una tarde extraña, y Brian sintió la calidez persistente de la esencia aún trabajando placenteramente en su sistema, más nítida que antes. Ahora, notó que la alerta que había registrado inicialmente había adquirido una cualidad casi cristalina, cada uno de sus sentidos funcionando a un registro ligeramente elevado. Descubrió que podía oír con mucha claridad el sonido del palacio en algún lugar sobre ellos. La baja firma acústica de un edificio en el que sucedían cosas que las operaciones normales del edificio no incluían. También podía oír que Kiara se había quedado en silencio de una manera particular. No el silencio del cálculo, sino el silencio de alguien de pie en un umbral. Nadie ha completado nunca la prueba, dijo, porque la prueba nunca estuvo destinada a completarse. Era un mecanismo de selección. Mi canciller ha estado eliminando rivales políticos mediante ella durante 30 años. Su voz era muy serena, y lo he sabido durante aproximadamente 22 de esos años. Y no he podido demostrarlo. Brian la miró. Esta noche, dijo en voz baja, te convertiste en la prueba. El jardín les ofreció un momento de quietud que les pareció generoso. Entonces, desde el nivel superior del palacio, desde la dirección del ala este, donde la información de Brian había identificado los aposentos privados del gran canciller, llegó él. Sonido de voces elevadas a un registro y volumen que las distancias arquitectónicas no amortiguaban adecuadamente eso, dijo Brian. Suena como el primer encuentro entre personas que están a punto de hacer algo irreversible. Sí, dijo Kiara, y su expresión se tornó lúcida y resuelta. Tenemos que irnos. El santuario interior estaba 3 niveles por debajo del jardín, al que se accedía a través de un pasaje que Kaivara recorrió de memoria, presionando con la mano una piedra sin marcar en 3 puntos diferentes para abrir puertas sin mecanismo visible. El palacio se había construido en capas a lo largo de varios cientos de años, explicó mientras avanzaban, y existían ciertos pasajes en la estructura más antigua que precedían al mandato del canciller, precedían por completo el aparato administrativo actual, por lo tanto, no figuraban en ningún mapa que le hubieran mostrado al canciller. La habitación a la que llegaron era circular, de techo bajo, y estaba ocupada en su totalidad por una terminal de archivo que parecía varios siglos más antigua que todo lo demás que Brian había visto en el palacio. Latía con un profundo brillo ámbar proveniente de los paneles incrustados. Y en el centro, del suelo, frente a él, había un único dado en relieve con un escáner biométrico, un panel negro liso rodeado de una escritura plateada incrustada en antiguos caracteres de hegemonía. Los archivos restringidos. Brian mencionó la segunda disposición del estatuto. Kaivara dijo, moviéndose hacia la terminal. El candidato que complete la prueba obtiene 2 cosas: estar en el patio interior y acceder a los archivos. La primera disposición, la rectora ha estado intentando invalidar desde el momento en que dejaste la copa. La segunda, señaló el escáner. No sabe que ya has llegado. Brian miró el escáner, luego la escritura plateada. ¿Qué dice? Solo la sangre que llevó la noche y vivió puede abrir lo que la noche protege. Ella lo miró. El compuesto metabólico en la esencia de la noche no solo prueba la supervivencia, marca a los supervivientes. El compuesto se une a las proteínas sanguíneas a nivel celular. En el cuerpo de cualquiera, no mata. Crea una firma molecular específica.
Tu sangre ahora mismo es la clave de esta terminal. Brian guardó silencio un momento, procesando la información. El rector lo sabía. Dijo que no era una pregunta. Ha sido el único intérprete de la carta durante 30 años. Sabía que si alguien sobrevivía al juicio, tendría acceso a todo lo almacenado aquí. Controló cuidadosamente su voz. Se aseguró de que nadie sobreviviera. ¿Qué hay en los archivos? Kira lo miró a los ojos. No lo sé. Ese es el punto. Sea lo que sea, estaba dispuesto a dejar morir a 47 personas para mantenerlo sellado. Brian se acercó al escáner. La luz ámbar pulsaba a un ritmo lento y paciente, esperando. Miró el panel negro un momento y luego presionó la palma de la mano contra él. La habitación cambió. Todos los paneles de cada pared se activaron simultáneamente, inundando el espacio circular de luz y datos, gráficos, esquemas, texto en antigua escritura hegemónica desplazándose en columnas en cascada. Y en el centro de todo, una proyección tridimensional se expandía desde la terminal como una lenta exhalación. Un mapa del palacio y el terreno bajo él, dibujado con precisas líneas doradas, mostraba algo vasto y arquitectónico en la roca. Brian y Kiara estaban de pie bajo su luz. Eso es, dijo Brian, estudiando la proyección, una plataforma de armas, una red defensiva. Susurró Kaibara, acercándose a la proyección con la expresión de quien reconoce algo que le habían dicho que no existía. Los primeros arquitectos. Es real. Se giró hacia él, con sus ojos violetas brillantes. Hay textos. El canciller siempre los descartó como mitología sobre un sistema defensivo construido por los fundadores de la hegemonía, capaz de neutralizar cualquier fuerza de asalto en rango orbital. La postura oficial ha sido durante décadas que era una leyenda, un mito fundacional. No es un mito, dijo Brian, señalando una sección de la proyección donde un denso grupo de líneas doradas convergía en lo que Kiara traducía rápidamente en voz baja, el esquema etiquetado en antigua escritura hegemónica. La Cámara del Corazón, dijo, en lo profundo de los cimientos del palacio. La rejilla está debajo de nosotros. Trazó las líneas de la proyección con un dedo largo, sin tocarlas del todo, y la secuencia de activación requiere. Se detuvo. Brian ya la había leído. El escáner molecular de la terminal de archivo no solo había abierto la puerta, había registrado su firma sanguínea en el sistema. Su nombre, o mejor dicho, su biofirma, era ahora la única llave que podía alcanzar la consola de activación de las cámaras de corazón y activar la red. El canciller, dijo Brian lentamente, ha estado sentado sobre un sistema de defensa planetaria lo suficientemente poderoso como para repeler cualquier fuerza de la hegemonía que use el juicio de un muerto como cerradura durante 30 años. Porque un hombre vivo con acceso a esa red, dijo Kiara, no podía ser controlado. Se miraron el uno al otro bajo la luz ámbar de 30 años de verdad enterrada. Entonces el palacio se estremeció. No fue una explosión. No exactamente. Más bien como si el edificio registrara un desacuerdo con la física. El bajo impacto resonante de una carga al detonar en algún lugar del ala este atravesó la piedra, subió por las botas de Brian y se adentró en su esqueleto con la particular intimidad de un edificio que intenta comunicar urgencia. El polvo se desplazó del techo del santuario en una fina cortina. Brian ya se dirigía a la puerta. El contingente traxiano, dijo Kiara detrás de él. La casa del señor de la guerra. Era el 44º pretendiente, uno de los más recientes. Su familia controla 3 sistemas y el canciller lleva meses cultivando su agravio. Se recomponía con la rapidez de alguien acostumbrado a emergencias que viste ropa formal. Él no enviaría guerreros al palacio sin autorización. Tiene autorización. El canciller despejó el camino. Brian dijo que necesita sellar la red y que te eliminen, y que una crisis política que puede atribuir a la interferencia humana consigue ambas cosas. Se dirigió a la terminal y ejecutó una secuencia rápida en el panel del archivo. Voy a sellar el archivo. Pase lo que pase, no podemos dejar que lleguen a esta habitación. Brian ya estaba en la entrada del pasillo escuchando. El sonido de arriba se había aclarado en algo que reconoció de los informes tácticos que el núcleo le había hecho antes de cada destino. La particular firma acústica del personal armado moviéndose por una estructura que no conocían bien, pero que pretendían controlar rápidamente. Pasos fuertes, el clic electrónico de las armas de energía al activarse, voces en ráfagas cortas y agudas. Hizo un inventario rápido. Llevaba la camisa formal color carbón, un arma diplomática, un aturdidor de bajo rendimiento que la hegemonía le había permitido portar como cortesía con 12 cargas y aproximadamente 1,7 metros de ventaja evolutiva terrestre.
También sentía la esencia de la noche aún recorriendo su sistema, que en ese momento había pasado de una agradable alerta a algo categóricamente más significativo. Su ritmo cardíaco estaba elevado de una manera que, de alguna manera, no era alarmante, solo rápido y muy claro, como un tambor al ritmo preciso de movimiento hacia adelante. Sus manos estaban firmes. Su visión tenía la calidad de un cristal recién limpiado. Cada sonido del edificio llegaba a sus oídos con una precisión direccional que sospechaba no era del todo normal ni siquiera para él. Se giró hacia Kara. ¿Cuántas salidas hay de este nivel? 3. 2 son pasillos estándar. Una es un conducto de mantenimiento que la gente del canciller desconocerá. ¿Qué tan pequeño es el conducto? Ella lo evaluó, con un pragmatismo ágil que la apreció. No cabrás cómodamente. He estado en peores. Señaló la terminal del archivo. ¿Hay algo en ese mapa que nos muestre el camino más rápido a la cámara del corazón? Ella ya estaba mirando 7 niveles más abajo, a través de las cocinas, los pasillos de servicio y el acceso a los cimientos. A través de las cocinas, repitió Brian. Bien. Lo dijo con una suavidad que la hizo mirarlo de reojo de nuevo, pero aún no había tiempo para explicaciones. Nos vamos ahora. No te detengas. No esperes. Si algo me pasa a mí, a ti no te va a pasar nada, dijo con una seguridad que lo sorprendió un poco. Sobreviviste a la esencia de la noche. El escuadrón de asalto atraxiano es un obstáculo considerablemente menor. Agradezco la confianza. Lo decía en serio. Quédate detrás de mí y dime dónde girar. Se fueron. El pozo de mantenimiento era exactamente como se describía. Estrecho, oscuro y no diseñado para alguien con la anchura de hombros de Brian. Lo atravesó principalmente con un impulso controlado y determinación, mientras Stone se raspaba los brazos a través de la tela de la camisa formal, y emergió en un pasillo de servicio 2 niveles por encima de las cocinas, respirando un poco más fuerte de lo habitual y sonriendo de una manera que no podía explicar del todo, excepto atribuirlo a la esencia, que hacía que su respuesta suprarrenal fuera considerablemente más entusiasta de lo normal. Oyó al escuadrón traxiano antes de verlos. 2 de ellos en el cruce de pasillos más adelante. Figuras con armadura pesada, con placas de color obsidiana, un material tan oscuro que parecía absorber la luz cristalina del pasillo en lugar de reflejarla. Eran grandes, como lo eran las cosas cuando su civilización nunca necesitó ser pequeña, casi una cabeza más alta que Brian, de pecho ancho y con la configuración de 4 brazos de los guerreros traxianos, 2 con armas de energía y 2 apoyados contra las paredes para mayor estabilidad. Vieron a Brian al mismo tiempo que los vio. ¿Qué sucedió después? Los registros históricos posteriores de la hegemonía lo describirían como una velocidad anómala para un biológico no aumentado. La doctrina traxiana se basaba en la suposición de que un humanoide sin armadura ni aumento, al encontrarse con 2 guerreros armados en un pasillo estrecho, se detendría, evaluaría, negociaría o se retiraría. La doctrina no tenía en cuenta la variable de un metabolismo humano alimentado por adrenalina de combate amplificada por un neuroestimulante alienígena impulsado por 4.000 millones de años de instrucción evolutiva que decía que el problema está frente a ti y tiene una geometría solucionable. Brian necesitó del primer guerrero para procesar que el humano seguía moviéndose. Agachó el cañón del arma de energía, golpeó con el hombro el pecho del guerrero en un ángulo descendente, buscando la unión de 2 placas de armadura que había identificado en los informes de inteligencia de combate. Traxianos, y aprovechó el propio tropiezo sorprendido del guerrero para girarlo hacia el segundo. Ambos se estrellaron contra la pared. Uno golpeó su casco contra la piedra con una resonancia suficiente. El segundo fue más rápido de lo que Brian esperaba. 2 de sus antebrazos alcanzaron a Brian en la parte superior de la espalda en un golpe que en otras circunstancias habría sido impresionante. En estas circunstancias, Brian lo transformó en un tropiezo redirigido, enganchó el tobillo delantero del guerrero y lo tiró al suelo con el impulso concentrado de quien acaba de decidir que el suelo era el destino correcto. Se enderezó. Kiara había llegado a la intersección del pasillo. Miró a los 2 traxianos en el suelo. Miró a Brian. La velocidad, dijo con precisión científica, proviene de la esencia. La esencia más adrenalina, dijo él, revisando su arma. Interactúan. Nunca lo había experimentado antes. Es bastante interesante. Giró el hombro derecho, probando el impacto del golpe. Le dejaría un moretón. No le importaba. Así se adentrarían más en el palacio. Las torres superiores del palacio eran territorio de Kaivara, como lo es el conocimiento del tablero de un ajedrecista. No control físico, sino ventaja informativa total. Ella navegó sin dudar,
guiándolos por pasajes que serpenteaban entre los niveles ceremoniales de palacio y su infraestructura de trabajo, por pasillos cuyas paredes eran las caras interiores de esos grandes paneles de cristal que Brian había visto desde abajo, ahora revelados como elementos estructurales en lugar de decoración. Enormes losas de material bioluminiscente que formaban las paredes, latiendo con una lenta luz ámbar y oro rosa. El primer mamparo sellado los detuvo en un punto de unión 3 niveles por encima de las cocinas. Era una puerta seria, una barrera de seguridad completa de aleación reforzada de hegemonía que se había bloqueado automáticamente al activarse la alarma de violación, sellando esta sección del palacio según un protocolo de emergencia que Kaivara observó con profunda frustración que el canciller aparentemente había activado a distancia. No tenía control manual. La cerradura electrónica requería una autorización biométrica. La suya habría funcionado en circunstancias normales, pero el canciller claramente había revocado sus códigos, o un uso considerable de la fuerza física. Brian estudió la puerta. Era gruesa, pero la arquitectura de las bisagras del lado izquierdo había sido diseñada para la estética estructural de hegemonía, que priorizaba la apariencia de uniformidad sobre la redundancia de ingeniería profunda. Las bisagras eran lisas y elegantes, y no, sospechaba, aptas para la fuerza lateral que un humano de 100 kilogramos, bajo la influencia de la adrenalina, podría generar. Atrás, dijo. Kara retrocedió un paso. Golpeó el lado de la bisagra de la puerta con el hombro, con todo su peso en un ángulo calculado para maximizar la fuerza en los puntos de articulación, en lugar de simplemente empujar contra la cerradura. El primer impacto hizo vibrar la puerta sin afectar la estructura. El segundo flexionó el material. El tercero, y lo sintió con los dientes, lo cual le pareció divertido, cortó por completo la bisagra superior y torció la puerta en su marco lo suficiente como para que la bisagra inferior fallara solo por física. La puerta cayó hacia adentro con un estruendo que resonó por los pasillos cristalinos en todas direcciones. Kaivara la pasó por encima con la precisión pausada de quien mantiene la dignidad en circunstancias que no se la merece. Atravesaron 2 secciones más bajo fuego enemigo. Los guerreros axianos que los perseguían por las torres superiores se comunicaban, se coordinaban, y Brian tuvo que atravesar 2 veces el fuego de supresión de las armas de energía. Los proyectiles rayaban las paredes de cristal y dejaban canales humeantes en el material bioluminiscente. Se movía con la firmeza y compromiso de quien había interiorizado una simple verdad operativa. En un pasillo, lo que te dispara también está limitado por el pasillo, y la solución más rápida para que te disparen es estar en otro lugar que no sea el lugar al que apunte disparo aproximadamente medio segundo antes de que se dirigiera allí. Llevó a Kiara por el pasillo a una velocidad que le obligó a cargarla 2 veces. Una vez sobre una sección de suelo derrumbada donde los paneles de cristal habían sido destruidos por el fuego, y otra a través de una sección de pasillo donde el sello atmosférico se había roto y el aire estaba denso por el acre subproducto de la descarga de las armas de energía que le hizo lagrimear. Pero que Kiara, con su sistema respiratorio más sensible, físicamente no podía atravesar sin ayuda. No comentó sobre el hecho de que la hubieran cargado. Ella le rodeó el cuello con el brazo con la eficacia de quien prioriza el transporte sobre la dignidad y se deshizo de sus brazos con la misma concentración y competencia que aplicaba a todo lo demás. Llegaron intactos al nivel de la cocina. Las cocinas de palacio ocupaban un suble entero, un enorme complejo de cámaras de preparación diseñadas para las funciones ceremoniales de la hegemonía. Actualmente estaban desocupadas. El personal había evacuado cuando se activaron las alarmas de la brecha, y eran exactamente lo que Brian había estado esperando desde el momento en que miró el mapa del archivo y vio la etiqueta de la cocina en la ruta a la cámara del corazón. ¿Qué buscas?, preguntó Kira, observándolo moverse por las cámaras de preparación con concentración. Raciones terrestres, dijo. Mi nave diplomática trajo provisiones estándar. El protocolo vigente establece que una parte de las provisiones del enviado se transfiera a la cocina de la instalación anfitriona en un gesto de intercambio cultural. Habría unidades de almacenamiento mientras se movía, revisando los estantes. Presenté la solicitud de transferencia hace 6 días. El personal de botica las habría recibido. ¿Planeaste esto? Yo planeé muchas cosas. Lo encontró en el tercer estante de la 7ª unidad. Un paquete estándar de provisiones diplomáticas terrestres sellado en su contenedor gris compuesto, etiquetado tanto en escritura estándar terrestre como en escritura de hegemonía antigua con el manifiesto de contenido. Lo bajó y rompió el sello. Dentro, entre los artículos estándar, había un contenedor de extracto de capsaína concentrado, una provisión culinaria estándar envasada como ingrediente de cocina que figura en el manifiesto como compuesto de especias terrestres. Uso culinario de grado 7.
El grado 7 era la concentración culinaria más alta disponible. Era el tipo de capsaína que se usaba en cantidades extremadamente pequeñas para añadir calor a los alimentos, medido en fracciones de miligramo por porción. Brian miró el contenedor que contenía 40 gramos de eso. Cam miró el contenedor que contenía el compuesto para el dolor. Sí, a la hegemonía. Biología. Ya se dirigía al mostrador de preparación, sacando equipo de las reservas de la cocina. La arquitectura sensorial que procesa el mecanismo de unión de la capsaína en la mayoría de los sistemas respiratorios alienígenas conocidos no la filtra como un irritante leve. La interpreta como una señal nerviosa sistémica, una cascada respiratoria completa. Imagínenselo como si estuviera midiendo y preparando con eficiencia concentrada de alguien que hubiera buscado esta información deliberadamente en algún momento antes de esta misión. Su sistema nervioso recibía una instrucción que no podía anular, ordenando a todos los músculos relacionados con la respiración que se contraiga simultáneamente. Kira guardó silencio un momento. ¿A cuántas personas se puede afectar con 40 gramos a esa concentración en un pasillo sellado? Levantó la vista. Trabajó rápidamente usando el equipo de la cocina para preparar 2 sistemas de administración. Una unidad de dispersión térmica, esencialmente un elemento calefactor modificado del aparato de cocción atmosférica de la cocina que vaporizaría el compuesto de capsaína y lo distribuiría por la arquitectura de ventilación del pasillo, y una carga secundaria de aplicación directa en un contenedor sellado con un simple gatillo de presión para trabajar más de cerca. El sistema de ventilación era la solución elegante. La carga de aplicación directa era para situaciones que habían dejado de ser elegantes. Trabajó durante 4 minutos. Los sonidos ambientales de la cocina eran el único ruido. El zumbido de las unidades de refrigeración, el distante asentamiento de un edificio en confinamiento parcial, y luego, desde el pasillo sobre ellos, llegó el sonido de un movimiento coordinado y la cadencia específica de un equipo táctico que había localizado a su objetivo y se acercaba. Brian activó la unidad de dispersión térmica, la conectó a un puerto de ventilación y le dijo a Kiara: «Aguanta la respiración durante 30 segundos y luego cúbrete la cara con esto». Le entregó un filtro de tela de las tiendas de cocina, usado para cocinar a altas temperaturas. No sería una protección perfecta, pero sería suficiente. Se ató un segundo trozo alrededor de la cara. Luego abrió el puerto de ventilación, y el pasillo sobre ello se convirtió, para los 12º guerreros axianos que lo recorrían con una intención coordinada y profesional, en un entorno en el que respirar ya no era una opción viable. Los sonidos de arriba cambiaron de una manera que Brian encontró a la vez útil e incómodo de escuchar, pero dejaron de perseguir y él y Kiara se movieron. 7 niveles más abajo, el acceso a los cimientos era una arquitectura completamente diferente. Piedra más antigua, la construcción original de la hegemonía antes de que se construyera el mármol y el cristal de palacio superior sobre ella y a su alrededor. Los muros eran oscuros, casi negros, tallados en la roca con herramientas que dejaban marcas aún visibles en la piedra. La iluminación cristalina dio paso a paneles ámbar incrustados que pulsaban al mismo ritmo que la terminal del archivo. Y Brian comprendió que toda esta profunda estructura formaba parte del mismo sistema, la rejilla viva en las paredes, esperando su llave. Mientras descendían, fue consciente de que la esencia de la noche había estado haciendo algo más complejo en su sistema durante la última hora de lo que sugería la agradable alerta inicial. Se había ido acumulando la adrenalina de la persecución, los enfrentamientos físicos, el movimiento sostenido de alta intensidad. Todo ello había estado alimentando un ciclo metabólico que no había previsto del todo. La esencia, interactuando con sus elevadas hormonas del estrés, había amplificado su percepción y tiempo de reacción mucho más allá de sus parámetros normales. También sabía, por los documentos informativos, que esto no era sostenible. El compuesto eventualmente alcanzaría un umbral donde incluso su biología comenzaría a registrarlo como algo más que un estimulante. Calculó que tenía quizás 30 minutos de esta claridad antes de que el sistema comenzara a corregirse de maneras que no serían suaves. Le dijo a Kaivara que esto lo procesaba sin angustia visible. ¿Cuánto tiempo necesitas para activar la red? Si el sistema es como el archivo describe y la clave biométrica funciona en minutos, la red hace el resto automáticamente. Entonces tenemos tiempo. La cámara del corazón estaba al final del pasillo. Una sala circular que reflejaba el santuario del archivo superior, pero construida a una escala completamente diferente. El techo se perdía en la sombra a 30 metros de altura. Las paredes estaban densas con la escritura plateada incrustada que Brian ahora reconocía como el lenguaje operativo del sistema de la red.
En el centro se encontraba la consola de activación, una antigua columna de piedra oscura con un único panel ámbar, idéntico en diseño a la terminal de archivo, esperando con la paciente certeza de algo que llevaba mucho tiempo esperando. También había 8 guardias con armadura en la sala. La comandante de la Guardia de Palacio se encontraba en el centro, una figura cuya presencia comunicaba autoridad, como un muro de carga comunica necesidad estructural. Era alta, de piel verde esmeralda, con los antebrazos apoyados a los costados, con la absoluta quietud de una luchadora entrenada que no desperdicia energía en el rendimiento. Su armadura era diferente a la de los traxianos, más elegante, ajustada con la precisión de algo hecho a medida. Antebrazos configurados no simétricamente, sino con una lógica de combate que era inmediatamente evidente. Brazos superiores para el despliegue de armas, antebrazos inferiores para el contacto cercano. Sus ojos siguieron a Brian con profesional desapego. Sabía lo que había hecho en los pasillos de arriba. Se había adaptado. Brian evaluó la sala en los 2 segundos previos a que el comandante hablara. El enviado llama. Su voz era mesurada. Sin hostilidad, profesional, se le ordena entregar el acceso biométrico y someterse a custodia temporal en espera de la revisión del canciller. Hizo una breve pausa. He revisado los archivos de clasificación militar terrestre. Sé de lo que es capaz. No insulto su competencia al ofrecerle primero una solución pacífica. Brian la miró. Miró a sus 8 guardias. Miró las consolas a 6 metros de distancia. La esencia de Knight estaba en ese momento haciendo algo en su torrente sanguíneo que no era del todo cómodo, pero sí sumamente esclarecedor. Su corazón latía a un ritmo que habría alarmado a un médico y, en cambio, era simplemente un hecho que estaba incorporando. No le temblaban las manos. Podía oír con una precisión descabellada los patrones respiratorios de los 8 guardias, la ligera variación que le indicaba cuáles 2 tenían menos práctica en este tipo específico de espera. Agradezco la cortesía profesional, dijo. ¿Puedo preguntarle algo? El comandante esperó. ¿Sabe qué hay en esa habitación? ¿Qué hace la rejilla? Una breve pausa. Esa no es mi tarea. Tu tarea, dijo Brian, te la asignó un hombre que lleva 30 años asesinando rivales políticos con una copa envenenada y que acaba de permitir una incursión paramilitar traxiana en la capital para encubrir su implicación. Mantuvo la voz tranquila. Lo que sea que te esté pagando por lealtad y tradición, lo ha gastado. La expresión del comandante no cambió, pero algo en su interior cambió con una cualidad que Brian reconoció como la de un militar realizando un cálculo moral rápido y genuino. Entonces, uno de los guardias menos experimentados se movió y la sala dejó de ser una conversación. Brian se movió hacia la consola en el mismo momento en que desvió el golpe del primer guardia. No fue una desviación limpia, sino más bien una colisión controlada que le costó el golpe en el brazo izquierdo, pero le dio 2 metros de ventaja. Batió al segundo guardia aprovechando la diferencia de altura y el bajo centro de gravedad que proporcionaba la anatomía Terran en una sala llena de seres con extremidades más largas. El tercero, él, aceptando el impacto porque la consola estaba a 4 metros de distancia y las matemáticas decían que aceptar un golpe para ganar esa distancia era correcto. Llegó a la consola. Su palma golpeó el panel. La cámara del corazón se incendió. La rejilla se activó en una cascada de luz y sonido que comenzó en lo profundo de la roca y se elevó a través de las paredes en una ola. La escritura plateada incrustada se activó sección por sección como si la habitación respirara por primera vez en siglos. El techo oscuro desapareció en la luz ámbar que inundaba hacia abajo, y la antigua columna bajo la mano de Brian vibró con una resonancia que viajó por su brazo hasta su pecho como un segundo latido, a través de los muros, a través de la piedra, a través de la ciudad que había sobre ella. La red defensiva se expandió hacia su radio operativo. La antigua arquitectura de los primeros arquitectos despertaban tras su largo letargo para hacer lo único para lo que habían sido construidos. En las aproximaciones orbitales a la capital, 3 naves militares traxianas que mantenían su posición preparándose para una intervención estratégica recibieron una señal de la red de defensa planetaria que provocó que sus sistemas de navegación corrigieran su rumbo de inmediato y sin reservas, alejándose del espacio de hegemonía. El golpe en su base militar se disolvió. Brian se quedó de pie frente a la consola con la mano en el panel y se dio cuenta de que respiraba con más dificultad de la que desearía, de que el desgaste acumulado por la interacción máxima de la esencia con su adrenalina le estaba pasando factura. Su brazo izquierdo palpitaba. Su visión, que había estado funcionando con esa extraordinaria nitidez, daba señales preliminares de tomar un descanso. Se dio la vuelta.
El comandante se había detenido. Los guardias restantes también. Estaban de pie a la luz de la red activada con las expresiones de quienes acaban de presenciar un acontecimiento histórico y están calculando qué significa eso para sus lealtades inmediatas. Kira miraba a Brian. Bueno, dijo, y la noticia lo resonó todo. Él esperaba en el pasillo, fuera de la cámara del corazón. Este no era el enfrentamiento que Brian esperaba. Pero a procesarlo, segundos después de cruzar la puerta, el rector se quedó solo, desprovisto de ceremonias, sin su túnica, con la imponente majestuosidad, con la sencilla tela oscura de un hombre que había decidido que la farsa había terminado. Comprendió que era el único enfrentamiento con sentido. Todo lo demás habían sido instrumentos. Este era el hombre que lo sostenía. «Has destruido 30 años de trabajo», dijo el rector. Su voz había cambiado. La calidad del mármol había desaparecido. Lo que quedaba era más antiguo, menos gestionado y considerablemente más peligroso. Abrió una puerta, dijo Brian. La obra se destruyó sola. No tienes ni idea de lo que significa políticamente la activación de la red, el equilibrio de poder en este cuadrante, las alianzas que he mantenido a través de la cirugía. A través del asesinato, dijo Kaivara, y salió al pasillo junto a Brian. El rector la miró con una expresión que era lo más humano que había mostrado en toda la noche, una mirada de dolor genuino y sin reservas que se reprimió rápidamente. Brian la catalogó. El rector la había amado como los arquitectos aman sus diseños. Ella había sido su mayor proyecto. Que ella se convirtiera en su oponente era, al parecer, el único resultado que no había podido planear. Le costó un segundo. El rector actuó con rapidez para ser un ser anciano. La cultura de combate de la antigua clase administrativa de la secta incluía una forma de combate arquitectónica en su eficiencia, económica, basada en el apalancamiento y la manipulación articular más que en la fuerza. Cubrió la distancia entre él y Brian en 3 pasos y golpeó el plexo solar con un codo extendido que Brian registró exactamente la técnica adecuada para la disparidad anatómica entre ellos. Brian recibió el golpe. Esto fue una decisión, no un fracaso. El golpe fue contundente, y Brian dejó que influyera en la redistribución de su peso en lugar de resistirlo, moviéndose con el impacto en una dirección inesperada para el canciller, no hacia atrás, sino lateralmente, rodeando con un brazo el golpe extendido del canciller y aprovechando el impulso angular de la técnica del anciano para desequilibrarlo. Lo que siguió no fue elegante. Brian había estado en suficientes situaciones de contacto cercano como para saber que contra un oponente técnicamente superior, la elegancia era una desventaja. La forma de combate del canciller era hermosa, precisa y optimizada para la respuesta del dolor, forzando una respuesta neuronal que anulaba la capacidad del objetivo para continuar. Funcionaba en todas las especies de hegemonía conocidas porque todas las especies hegemónicas conocidas poseían un sistema nervioso que obedecía a las señales de dolor con obediencia biológica. El sistema nervioso de Brian había estado recibiendo durante las últimas horas información de la esencia de la noche que había renegociado sustancialmente su relación con las señales de dolor. Sintió cada golpe. Registró cada uno con precisión clínica. Simplemente no se detuvo. Regresó por tercera, cuarta y quinta vez, y cada vez regresaba con la intención ligeramente disminuida, pero absolutamente indefinida, de un sistema biológico que había evolucionado en un mundo donde detenerse era sinónimo de morir y, por lo tanto, nunca había aprendido a considerarlo una opción razonable. La técnica del canciller, optimizada para oponentes que finalmente capitularan, no tenía protocolo para esto. En el sexto intercambio, Brian rodeó al canciller con sus brazos por detrás y éste se aferró. No fue una llave de sumisión. Carecía del conocimiento conjunto necesario para una llave limpia sobre la anatomía de la hegemonía. Simplemente lo sujetaron, con todo su peso aplicado, desgastando la precisión entrenada, hasta que la precisión se quedó sin energía para alimentarla. El canciller luchó con una fuerza extraordinaria para un ser anciano, luego con una fuerza algo menos extraordinaria, y luego con los brazos de un hombre cansado, que había perdido el control y lo sabía. Cayeron juntos al suelo. Brian permaneció encima, con el peso distribuido, respirando con dificultad y esperando. Se acabó, dijo en el silencio del pasillo. El canciller permaneció inmóvil. Lo sé, dijo el anciano, y había algo en ello que no era exactamente derrota, sino más bien como un edificio que se asienta tras la liberación de una larga tensión. Cerró los 4 ojos. Lo sé.
La comandante de la Guardia de Palacio aceptó la custodia del canciller con la eficiencia nítida de una profesional que, en el intervalo transcurrido desde la Cámara del Corazón, había completado su cálculo moral y llegado a una conclusión firme. Usó 2 de sus 4 brazos para las ataduras y los otros 2 para indicar a sus guardias que formaran una formación protectora alrededor de Kiara, lo cual Brian consideró la decisión correcta en el orden correcto. Los guerreros traxianos que no habían sido incapacitados se retiraron al enterarse de la retirada de su flota de apoyo. El golpe, privado de su infraestructura militar, era una vergüenza política sin fuerza estratégica. Las familias serían tratadas por la ley de hegemonía, que, según dedujo Brian, era considerablemente menos agradable en este asunto de lo que sugería su recargado lenguaje. Se sentó en el suelo del pasillo, fuera de la Cámara del Corazón, mientras una médica de palacio, una de las varias que habían salido de los refugios de confinamiento una vez que circuló la señal de que todo estaba bien, le trabajaba el brazo izquierdo. No estaba roto, lo cual la médica expresó de una manera que sugería que ella esperaba lo contrario. Brian le dio las gracias y observó la actividad organizada de un palacio que se reconstruía tras una crisis. Kara se acercó y se sentó a su lado. Esto fue, pensó, ligeramente sorprendente. No el sentimiento que lo inspiraba, sino la decisión de expresarlo sentada en el suelo de un pasillo. Lo hizo con total dominio de sí misma, arreglándose el vestido carmesí con la decidida practicidad de una mujer que había decidido que ciertos formalismos quedaban suspendidos hasta nuevo aviso, y se sentó con la espalda contra la misma sección de pared que Brian, lo suficientemente cerca como para que su calidez fuera un hecho en lugar de una distancia. La red está activa, dijo. El Consejo de Hegemonía tardará un tiempo en comprender lo que eso significa. Habrá turbulencia política. Siempre la hay, dijo Brian después de que el silencio se volviera ruidoso. Guardó silencio un momento. Los patrones plateados de su cuello y hombros hacían algo complejo a la luz del pasillo, cambiando de colores para los que él no tenían nombres precisos. Una paleta de colores que se movía lentamente y que, a pesar de todo, encontraba genuinamente hermosa. Podrías haberte ido, dijo cuando comenzó el golpe. Tu nave estaba en la plataforma de aterrizaje occidental, buque diplomático. Tenías motivos para una salida de emergencia. El núcleo lo habría apoyado. Sé que tú no. No. Ella lo miró de reojo. Esa mirada violeta con todas sus capas. Por la cuadrícula, por las implicaciones políticas para la relación de hegemonía Terran. Brian pensó en los 47 nombres del registro, en las culpables sensaciones del boticario, en una princesa que sabía desde hacía 22 años que los hombres que morían en su nombre morían por nada y no habían podido hacer nada al respecto, y que había seguido adelante de todos modos, que había mantenido la precisión y la indiscutible razón en cada oportunidad, mientras la estructura que la rodeaba trabajaba para asegurar que la corrección nunca se convirtiera en poder. ¿Por qué era lo correcto?, dijo simplemente. Ella lo miró un largo momento. Los estampados de su cuello cambiaron a un color entre plateado y dorado, algo que él no les había visto antes. No quiero el trono, dijo. No como me lo otorga la carta. No como una transacción. ¿Qué quieres? Miró el techo de piedra del pasillo, antiguo y fundamental, y luego lo miró a él, y la expresión de su rostro era la que él había vislumbrado en el jardín. No era la princesa, ni el científico, solo una persona de pie en un umbral genuino con genuina curiosidad por lo que había al otro lado. Quiero saber, dijo con cuidado, sobre las competiciones, las del compuesto para el dolor, las clasificaciones. Brian rió, una risa sincera, breve y sorprendida. Las competiciones de chile picante. Dijiste que los humanos participan en ellas por dominio social. Más o menos. Quiero ver eso. Hizo una pausa. Quiero ver la Tierra. Quiero ver un mundo muerto con seres vivos que han estado luchando entre sí durante 4.000 millones de años y han producido. Ella lo miró. Él le sostuvo la mirada. Eso se puede arreglar. Ella asintió una vez con la decisión contenida de una mujer que toma muy pocas decisiones impulsivamente y que elige tomar esta de todos modos. Entonces se levantó, se sacudió el vestido y le tendió una mano para ayudarlo a ponerse de pie. Él la tomó. Caminaron a lo largo del pasillo hacia la plataforma de aterrizaje occidental, y los antiguos restos del palacio se asentaron a su alrededor tras una noche que había cambiado la geometría de poder en esta parte de la galaxia. Un pequeño cambio permanente, de esos que comienzan con un único dato anómalo que se niega a convertirse en una estadística. En la entrada de la plataforma, K se detuvo. Tu piloto, dijo, ¿me estarán esperando? Brian activó sus tranquilos golpes para la extracción, 2 para la salida.
La respuesta fue inmediata, pronunciada con el tono seco y pausado de un profesional que llevaba varias horas sentado en una plataforma de aterrizaje en una zona de golpe de estado y que había pasado el tiempo en el estado meditativo característico de quienes son muy buenos en su trabajo y están acostumbrados a esperar a quienes son muy buenos en el suyo. Ya era hora. Empezaba a pensar que tendría que atravesar el perímetro de seguridad y atraparte yo mismo. Rampa baja. ¿Quién es el segundo pasajero? La princesa de la hegemonía galáctica, dijo Brian. Una breve pausa. Bien, pondré una manta en el asiento del copiloto, sin promesas de espacio para las piernas. La rampa estaba bajada. El cielo nocturno sobre la capital, la verdadera noche, abierta, vasta y profunda, con estrellas arqueadas sobre la plataforma de aterrizaje en la majestuosidad indiferente del universo realizando sus actividades habituales. En algún lugar de esa oscuridad, la red defensiva latía en su antigua órbita, realizando su antigua labor. ¿Cómo lo hacían los sistemas correctos cuando finalmente recibían la clave correcta? Carr miró las estrellas con una expresión que Brian había visto brevemente una vez en el jardín. Puro deseo desprevenido. Subió a la rampa. Él la siguió. Tras ellos, la hegemonía comenzó el lento, turbulento y necesario trabajo de convertirse en algo distinto de lo que había sido. Más adelante, las estrellas esperaban con su habitual paciencia. Por la razón de siempre, nunca habían tenido prisa y siempre tenían espacio para una nave más que transportar a un habitante de la muerte y a una princesa, y lo que viniera después. Y eso nos lleva al final de la historia. Si te gustó, dale me gusta al video y suscríbete para ver más ciencia ficción centrada en los humanos. Gracias por estar aquí.